Bienvenidos a Crimenigma, el lugar donde desentrañamos los casos que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Soy Elizabeth Chelik y hoy vamos a meternos de lleno en un misterio que ha sacudido a Canton, Massachusetts. Este es el caso de Karen Reed, una mujer acusada de asesinar a su novio, un policía muy querido en su comunidad, en la noche helada del 2022. Pero esto no solo es un crimen, es una historia que tiene de todo. Amor, traición, errores policiales y una teoría de conspiración que suena como sacada de una película. En este episodio especial vamos a reconstruir esa noche fatídica y a desglosar cada detalle del primer juicio de Karen Reed que tuvo lugar en abril del 2024. Vamos a conocer a los personajes, las pruebas, las contradicciones y por qué este caso terminó en un punto muerto. Si quieren entender por qué todos estaban obsesionados con Karen Reed, quédense con nosotros. Esto es un rompecabezas y apenas estamos empezando a amarlo. Cierren los ojos por un momento e imaginen una noche helada en Canton, Massachusetts. Es el 28 de enero del 2022. Una tormenta de nieve comienza a castigar la ciudad. Para el amanecer, más de 60 centímetros de nieve cubrirían todo, según los reportes meteorológicos. Las calles estaban casi vacías, envueltas en un silencio gélido, pero en el Waterfall Bar and Grill, en el 75 de Washington Street, hay calor, hay vida, hay fiesta. Se escucha en el fondo el murmullo de las charlas, el tintineo de los vasos, una canción suave de fondo, y ahí está John, un policía de Boston de 46 años junto a su novia Karen, y un grupo de amigos que eran más amigos de John que de Karen, pero estaban ahí también. John es el tipo de persona que todos quieren, carismático, leal, un héroe local que cuida de sus sobrinos huérfanos como si fueran suyos. La noche había comenzado antes en el C.F. McCarthy's. Las cámaras de seguridad muestran a John llegando a las 7:37 p.m. y a Karen uniéndose pasadas eso de las 9, después de que ella fue a dejar a los sobrinos de John a casa. Luego, todos se fueron al Waterfall, donde Brian Albert, un policía retirado, su esposa Nicole, su cuñada Jennifer McCabe y otros, según los testimonios, ya estaban en ese bar. La noche avanzaba y cerca de la medianoche Brian invitó al grupo de seguir la fiesta en su casa, del 34 de Fairview Road. John y Karen salieron del bar, subieron al Lexus negro de Karen, ella al volante, John en el asiento del pasajero, y llegaron a Fairview Road, a eso de las 12:20 am. La historia comienza a quebrarse un poco después de este punto. Karen dice que dejó a John frente a la casa de Brian, pero no se fue de inmediato. Según lo que dijo en entrevistas a los medios, se quedó esperando en la camioneta estacionada en la calle, porque John le había dicho que iba a entrar para asegurarse de que fueran bienvenidos y que saldría para avisarle a Karen para que entraran juntos a la fiesta. Pasaron los segundos se convirtieron en minutos y Karen, impaciente, lo llamó al celular a las 12:28 am. John no contestó. Frustrada, Karen dice que se molestó, arrancó el motor y se fue sola a la casa de John, donde dormía su sobrina menor de edad. Pero la fiscalía pinta un cuadro completamente diferente. Ellos aseguran que en el lapso entre las 12:20 y las 12:45 am, Karen no solo se fue, sino que golpeó a John con su camioneta y lo abandonó en la nieve. Sostienen que según los datos del vehículo, Karen dio marcha atrás 38 km por hora durante 19 metros, dejando a John atrás, herido de muerte. Pero un detalle crucial nos detiene, y es donde la línea del tiempo comienza a enredarse. A las 12:36 am, el teléfono de Karen se conectó al Wi-Fi de la casa de John en Meadows Avenue, a unos 6-7 minutos de la casa de los Albert. Todo esto según el trooper Nicholas Guarino, quien analizó los registros telefónicos. Así que pensemos por un momento. Si Karen estaba en casa de John a las 12:36
conectado al Wi-Fi, ¿cómo encaja eso en la teoría de la fiscalía de que estaba en Fairview Road, retrocediendo a toda velocidad y dejando a John en la nieve? La respuesta, como tantas cosas en este caso, sigue envuelta en sombras. La noche se vuelve más turbia. Entre las 12:30 am y las 6 am, Karen hizo 50 llamadas a John, que nunca fueron contestadas. Dejó mensajes de voz cargados de furia, por ejemplo, John, te odio a las 12:37 am o eres un maldito pervertido. Pero en la casa de Brian Albert, los presentes, Brian, Nicole, Jennifer, entre otros, juran que John nunca entró a la casa. Horas después, un detalle bastante extraño. A las 12:27 am, Jennifer McCabe, aún en la casa de Albert, buscó en Google desde su teléfono ¿cuánto tiempo para morir en el frío? Con un error tipográfico según el experto forense. La fiscalía dice que fue a un pedido de Karen mucho después, a las 6:23 am después de haber encontrado el cuerpo de John. La defensa, sin embargo, apunta a que esta búsqueda ocurrió antes de que Karen reportara a John desaparecido. ¿Qué sabía Jennifer McCabe en ese momento? El reloj sigue avanzando. A las 4:30 am, Karen despierta en casa de John y nota que él no está. La desesperación comienza a crecer. La preocupación comienza a hacerse mayor. Así que Karen llama a Jennifer y también a Carrie Roberts, y juntas salen a buscarlo en el auto de Carrie. Alrededor de las 6 am llegaron al 34 de Fairview Road, y ahí, en la nieve, cerca del buzón, lo encontraron. John inconsciente con sangre en el rostro. Jennifer llama al 911 a las 6:04 am. Los paramédicos llegan relativamente rápido, pero no fue suficiente. John fue llevado al Goods Hospital, donde lo declararon muerto a las 7:59 am. Esta es la columna vertebral de esta noche, pero está lejos de ser toda la historia. Hay piezas que no encajan, contradicciones que desafían la lógica. Cuando el caso llega al primer juicio de Karen Read, en abril del 2024, esas sombras se vuelven un torbellino. La fiscalía, liderada por Adam Lally, acusa a Karen de asesinato en segundo grado, homicidio vehicular y abandono de la escena. Dicen que estaba borracha, furiosa, y que atropelló a John en un ataque de celos. Si la condenan, podría enfrentar cadena perpetua, o sea, pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero Karen y su defensa, con los abogados estrella Alan Jackson y David Giannetti, tienen una versión completamente diferente. Dicen que Karen es una víctima de un encubrimiento, que John fue asesinado dentro de la casa de Brian Albert, quizá en una pelea con otros policías, quizá hubo algún disgusto, y que el cuerpo fue colocado afuera para culparla. Un complot policial en un pueblo pequeño. Suena descabellado, pero cuando escuchen los testimonios, las pruebas y los errores en este caso, van a empezar a dudar, así como lo hice yo. Vamos a desglosar cada pieza de este rompecabezas porque aquí es donde la historia se pone interesante. El primer juicio comenzó el 29 de abril del 2024 en el Tribunal Superior en Massachusetts, bajo la jueza Beverly Cannoni. Durante 2 meses, la fiscalía y la defensa se enfrentaron en una batalla épica. La fiscalía pintó a Karen como una novia celosa, con mensajes de voz furiosos donde gritaba "te odio" a John. Una luz trasera rota en su camioneta, fragmentos de esa luz en la escena del crimen y testigos que dicen que Karen confesó. También tienen el ADN de John en el auto y datos del vehículo que muestran esa maniobra en reversa a 38 km/h. Pero la defensa contraataca con una historia de conspiración, errores policiales de principiantes, un investigador principal con prejuicios y una teoría alternativa que apunta a una fiesta mortal en la casa de los Albert. Dicen que los rasguños en el brazo de John podrían ser de un perro, que las pruebas fueron manipuladas y que el policía de Canton protegió a los suyos.
Vamos a escuchar las voces que resonaron en esa sala, empezando con los primeros en llegar a la escena. Retrocedamos un poco a la mañana del 29 de enero del 2022, cuando Karen, Katie Roberts y Jennifer McCabe encuentran a John en la nieve. Ahora bien, ¿quién es Katie Roberts? Ella es una amiga de la infancia de John. Fueron a la secundaria juntos, fueron a la prepa juntos, fueron al baile de graduación juntos, tenían una muy buena amistad. Pero ella, Katie Roberts, no estaba en los bares con ellos esa noche y tampoco fue a la fiesta de los Albert en su casa. Ella estaba con sus hijos en su casa con su esposo. El primer testimonio que escuchamos en el juicio viene de Nuttall, un bombero y paramédico. Nuttall sube al estrado y suelta una bomba. Dice que Karen, histérica, junto al cuerpo de John, le dijo: lo golpeé 2 veces. Para la fiscalía, esto es oro puro, una confesión directa según ellos. Pero Alan Jackson, el abogado de Karen, uno de los abogados de Karen, lo presiona en el contrainterrogatorio y la historia de Nuttall tambalea. Admite que no recuerda exactamente si Karen dijo eso o si lo escuchó en el fondo. Y más sospechoso aún, esa frase no está en su informe inicial. De hecho, no está en ningún reporte inicial. ¿Cómo olvidas algo tan crucial? De repente, lo que parecía una prueba irrefutable, según la fiscalía, se siente como un recuerdo borroso. Como que este testigo ni siquiera estaba seguro de lo que había escuchado. ¿Estaba Nuttall embelleciendo su historia para ayudar a la fiscalía? ¿O tal vez solo estaba confundido? Eso nos pone en la alerta. No todo es lo que parece. Luego tenemos a Katie Roberts, una amiga cercana de John, que estaba con Karen esa mañana. Katie pinta una escena desgarradora. Karen en la nieve, tratando de hacer RCP a John, gritando desesperada, confirma que Karen dijo cosas como: lo golpeé, fui yo. Pero lo pone en contexto. No era una confesión. Era una mujer en pánico preguntándose si hizo algo malo esa noche, ya que había bebido demasiado. Katie también dice que la escena era un caos total. Los paramédicos y la policía parecían muy desorganizados. Nadie tomaba el control. Esto le da a la defensa un punto enorme, en mi punto de vista. Si la investigación empezó tan mal, ¿cómo podemos confiar en lo que vino después? Katie nos hace ver a Karen no como una asesina, sino como alguien atrapado en una pesadilla. Y bueno, hablando de caos, llega Steven, el primer oficial de policía en la escena. Steven admite algo que te hace arquear la ceja. La escena del crimen fue manejada de forma terrible. No acordonaron el área, no tomaron fotos antes de mover el cuerpo de John. Y prepárense para esto. Usaron un soplador de hojas para buscar pruebas en la nieve. Sí, un soplador de hojas. Él también dice que Karen estaba intentando salvar a John, haciendo compresiones torácicas mientras otros, como Jennifer McCabe, parecían menos involucrados. La defensa usa esto para decir: miren, esta investigación fue un circo desde el minuto 1. ¿Y quieren que creamos que Karen es culpable con pruebas recogidas así? Ahora entremos en el corazón del drama. Uno de los testigos más importantes en este caso. Jennifer McCabe, cuñada de Brian Albert, dueño de la casa donde encontraron el cuerpo de John. No lo encontraron en la casa, lo encontraron en el césped, a metros de la entrada de esa casa. McCabe es un testigo estrella de la fiscalía. Y cuando sube al estrado, el 21 y 22 del 2024, su testimonio es como un misil. Dicen que esa noche, en los bares, Karen estaba frustrada con John, quejándose de que no pasaban tiempo juntos y de que la familia de John no ayudaba con los sobrinos. Luego, cuenta que ella y su esposo Matthew McCabe fueron a la casa de Albert para una fiesta improvisada, junto con Brian, Nicole, el sobrino Colin Albert y el agente Brian Higgins. Según McCabe, John nunca jamás entró a la casa.
pero ella vio una camioneta oscura afuera, insinuando que era la de Karen, obviamente, y le mandó mensajes a John a las 12:27 y 12:31 de la madrugada, diciendo: aquí, y otro: ponte detrás de mí. Hay que recalcar que cada vez que Jennifer McCabe enviaba un mensaje, ella testificó que se asomaba a la ventana y seguía viendo la camioneta, pero nunca vio que nadie la atropelló, nunca vio el cuerpo, nunca vio absolutamente nada más que una camioneta afuera mientras ella enviaba estos mensajes. McCabe dice que cuando encontraron a John en la nieve, Karen gritó histérica: lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé. 3 veces. Fue muy, muy enfática, 3 veces. Y le pidió que buscara en Google cuánto tiempo se tarda en morir de frío. McCabe jura que hizo esa búsqueda con errores tipográficos y todo, a las 6:23 y 6:24 de la mañana, justo después de encontrar el cuerpo de John. Esto no se ve muy bien para Karen. Suena como si supiera que John estaba muriendo en la nieve, ¿verdad? La defensa no se queda callada. Durante el contrainterrogatorio, Alan Jackson saca un as. Su experto Green en datos digitales testifica que esa búsqueda no se hizo a las 6:23 de la mañana. Se hizo a las 2:27 de la madrugada, horas antes de que supuestamente encontraran a John. Si McCabe buscó eso a las 2:27, ¿sabía que John estaba en la nieve mucho antes? ¿Estaba encubriendo algo? ¿Estaba intentando buscar información de cuánto tiempo el cuerpo necesitaba estar afuera antes de morir? La fiscalía contraataca, trayendo a 2 expertos, Ian y Jessica, que dice que Green malinterpretó los datos, que el timestamp de las 2:27 solo muestra que McCabe abrió una pestaña, no que hizo la búsqueda. Pero la duda ya está sembrada. Y hay más. McCabe es la cuñada de Brian Albert, y la defensa insinúa que está protegiendo a su familia. También revelan que McCabe y Carrie Roberts crearon una línea del tiempo juntas durante una entrevista policial, como si estuvieran coordinando sus historias. Cabe mencionar que esta entrevista policial no fue en la estación de policía, fue en la sala de la casa de Jennifer McCabe. ¿Es McCabe una testigo confiable o parte de un plan para culpar a Karen? Este es el tipo de giro que te hace querer pausar y googlear sobre todo esto. Y hablando de Brian Albert, vamos con él. Brian Albert, exoficial de la policía de Boston, es el dueño de la casa, obviamente, en el 34 de Fairview Road. Su testimonio, el 10 y el 13 de mayo del 2024, es bastante breve, pero cargado de mucha tensión. Dice que invitó a John y a Karen a su casa después del bar, pero que John nunca entró. No hubo peleas, no pasó nada raro, y su pastor alemán, Chloe, no atacó a nadie. Según Albert, él y los otros en la casa, su esposa Nicole, Colin Albert, Brian Higgins, no se enteraron de absolutamente nada hasta que llegó la policía. Suena como una noche tranquila, ¿no? Pero la verdad es que la defensa lo destroza. Alan Jackson pregunta: ¿por qué no registraron tu casa, Brian? Es la escena del crimen y ni un policía entró. ¿Por qué Chloe fue realojada meses después? Y aquí viene lo grande. Alan pregunta: ¿por qué te deshiciste de tu celular justo antes de que te ordenaran preservarlo? Albert admite que según él, actualizó su teléfono el 22 de septiembre del 2022, un día antes de que la fiscalía le pidiera conservar los datos, diciendo que fue una coincidencia porque su teléfono ya estaba roto y que era su cumpleaños, así que lo cambió. ¿En serio, Brian?, pregunta Jackson. Y también revela que Albert vendió su casa en abril del 2023. La misma casa
donde John fue encontrado muerto. Hay que recalcar que John no fue encontrado dentro de la casa, sino afuera de la casa, en el césped, a unos metros de la entrada de la casa. Albert jura que no fue por la muerte de John, pero la defensa pinta un cuadro bastante escalofriante. Dice que John entró a esa casa, que algo pasó, quizá una pelea con Albert, con Colin, con Higgins, y que el cuerpo fue colocado afuera para incriminar a Karen. Y ese celular desaparecido, esa casa vendida, ese perro realojado, es solo una coincidencia. Pero yo pienso que hay un poco más de la historia que no sabemos. Y ahora vamos con Brian Higgins, un agente de la ATF y amigo cercano de Brian Albert, cuyo testimonio, el 24 de mayo del 2024, es combustible para la teoría de la defensa, en serio. Higgins sube al estrado y admite que estuvo en el Waterfall Bar esa noche, donde intercambió mensajes de texto coquetos con Karen. También revela que 2 semanas antes, él y Karen compartieron un beso fuera de la casa de John, aunque jura que no pasó nada más. La defensa usa esto para decir que Higgins tenía un motivo para estar celoso de John. Higgins dice que fue a la casa de Albert después del bar. Se quedó unos 30-40 minutos y nunca vio a John ni a Karen allí. Pero aquí viene otra inconsistencia. Él admite que se deshizo de su celular el 2022, después de recibir una orden de preservación en septiembre. Dice que lo tiró en una base militar, rompiendo la tarjeta SIM y el teléfono en contenedores separados. Y esto dice que lo hizo porque recibió una llamada de un sospechoso en una investigación que le hizo sentir inseguro. Ese es su pretexto. La defensa, liderada por Alan Jackson, lo acusa de destruir evidencia a propósito. Le dice: ¿sabías que nadie podría acceder a tus mensajes con Brian Albert, verdad? Higgins lo niega, diciendo que no tenía nada que ocultar, pero también admite que no transfirió fotos, videos ni mensajes, incluyendo los que tenía con los Albert. Y todavía hay más. Registros telefónicos muestran 2 llamadas entre Higgins y Brian Albert a las 2:22 a.m., justo antes de la búsqueda de Google de McCabe. Higgins dice que no recuerda esas llamadas, que podrían ser llamadas por accidente, tal vez lo tenía en su pantalón y solito se marcó, pero la defensa insinúa que estaba coordinando algo con Brian Albert. Jackson, el abogado de Karen, también señala un video del Waterfall donde Higgins y Brian Albert parecen practicar movimientos de pelea. Esto a mí en el juicio me pareció un poco absurdo. La verdad es que en el video se ve que están, no sé, jugando, estaban borrachos. Realmente no demuestra nada para mí, pero bueno, es lo que alega el abogado de Karen. Alan le pregunta a Higgins si estaba molesto porque Karen lo ignoró completamente esa noche. Higgins lo niega, pero la semilla ya está plantada. ¿Tenía Higgins motivos para querer a John fuera del camino? ¿Y por qué destruir su celular de esa manera, en una base militar? Esto, junto con el celular de Brian Albert y la venta de la casa, realojamiento del perro, hace que la teoría de la conspiración suene menos loca de lo que parecía al principio. Y luego está Michael Proctor, el investigador principal de la Policía Estatal de Massachusetts. Y créanme, este tipo es el centro de un escándalo que hace que todo el caso se tambalee. Proctor es presentado por la fiscalía como el líder de la investigación, pero cuando la defensa lo interroga, absolutamente todo se derrumba. Resulta que Proctor envió mensajes de texto a sus amigos y no son precisamente profesionales. Insulta a Karen con términos misóginos. Dice que espera que ella ya no viva más
bromea sobre buscar fotos desnudas en su teléfono y escribe que los Albert no tendrán problemas porque Brian es policía. Y en ese mismo chat uno de sus amigos le pregunta: ¿el dueño de la casa se va a meter en problemas? A lo que Proctor responde que los Albert no van a tener problemas porque Brian también es un policía. Y esto es el tipo encargado de buscar la verdad en este caso. Cabe mencionar que la mayoría de estos mensajes fueron 16 horas después de haber encontrado el cuerpo. La defensa lo usa para decir que Proctor estaba sesgado, que tenía vínculos con los Albert y que su investigación fue una farsa. No investigó la casa de los Albert. Usó vasos rojos de fiesta y bolsas de supermercado para recoger pruebas, y su conducta fue tan grave que lo suspendieron después del juicio. Proctor es la prueba viviente de que algo huele mal en esta investigación. ¿Cómo confías en un caso construido por alguien así? También cabe mencionar que Proctor hizo muchos comentarios y se burló sobre las condiciones médicas de Karen. Pero la defensa no solo ataca a la policía, no. Traen a sus propios expertos, y aquí es donde el caso se pone aún más salvaje. Primero está la doctora Russell, patóloga forense jubilada. En junio del 2024, Russell sube al estrado y lanza una teoría que suena como sacada de una novela de misterio. Los rasguños profundos en el brazo de John no son de un atropello, son consistentes con mordidas o rasguños de un perro grande, como Chloe, el pastor alemán de los Albert. La defensa dice que John fue atacado dentro de la casa, quizá por el perro, quizá por Brian. Quizá Brian lo atacó y el perro intentó defender a su dueño y por eso lo mordió. Y después sacaron el cuerpo para culpar a Karen. La fiscalía ataca a Russell diciendo que su análisis es débil, que solo miró fotos de la autopsia, no miró el cuerpo y que no hay pruebas definitivas de un ataque canino. Pero la idea ya está ahí. Los fans de Karen, liderados por un bloguero llamado Turtle Boy, acusan a los Albert de deshacerse de Chloe para ocultar la verdad. Y luego está Daniel Wolf y Andrew, dos expertos en reconstrucción de accidentes de una firma llamada ARCA. Estos tipos son el arma secreta de la defensa. En junio del 2022, testifican que las lesiones de John, el golpe de la cabeza, los rasguños, un hematoma sobre el ojo, no encajan con un atropello. Wolf, un experto en reconstrucción, dice que el daño en la luz trasera de la camioneta de Karen no coincide con el impacto necesario para matar a John. Rentschler, un especialista en biomecánica, dice que las heridas parecen más de un golpe con un objeto contundente o una caída. Y aquí está lo que los hace tan especiales. Ellos fueron contratados por el Departamento de Justicia y el FBI para una investigación federal sobre la investigación que estaba investigando la muerte de John O'Keefe. O sea, básicamente el FBI estaba investigando a los investigadores que están investigando el caso de John O'Keefe, ¿ok? Lo sé, suena loco. Esto les da un aire de neutralidad, porque ellos llegaron a estas conclusiones antes de tener contacto con la defensa, ¿ok? El FBI los contrata. Ellos empiezan a hacer pruebas, empiezan a hacer experimentos, a ver cómo sucedió el accidente, qué pudo haber pasado, cuáles son las posibilidades. Llegan a sus conclusiones, hacen un reporte, lo entregan al FBI y al Departamento de Justicia, quienes son los que los contrataron. Y entonces ese reporte, el Departamento de Justicia lo entrega a la Fiscalía y a la Defensa, dentro de muchas otras cosas, porque estaban investigando el caso. La Defensa encuentra este reporte y dice: ok, aquí está, Karen nunca lo golpeó, tenemos que llamar a estos testigos, tenemos que llamarlos a testificar. Es así como llegan a este
a este caso y es así como terminan testificando en favor de Karen Read. Pero la fiscalía les ataca, diciendo que sus conclusiones son especulativas y que no tuvieron acceso a todas las pruebas físicas. Y esto es cierto, pero no tuvieron acceso a todas las pruebas físicas porque, como mencioné antes, ellos no están trabajando para la defensa, están trabajando para el Departamento de Justicia y el FBI. Así que realmente la defensa no podía hacer nada, no podía darles más pruebas porque todavía estaban bajo un contrato con el FBI y el Departamento de Justicia, por lo que digamos que les prestaron a los ingenieros de ARCA. Estaban prestados, no eran de la defensa. Y luego, después del juicio, hay una controversia. La defensa de Karen pagó $23,000 a ARCA. Y no lo revelaron al principio, pero hay una explicación completamente lógica acerca de esto, pero en ese momento fue como, wow, estaban mintiendo, la fiscalía tenía razón, ellos siempre estuvieron trabajando con la defensa, pero resulta que todo eso ya se resolvió y no es así. La jueza Cannoni se puso furiosa, diciendo que la defensa violó las reglas de descubrimiento, llamándola una misrepresentación deliberada. La fiscalía incluso intentó excluir a Wolf y Rentschler del segundo juicio. Pero Cannoni los va a dejar testificar de nuevo, con advertencias estrictas. Esto es un drama dentro del drama. ¿Son estos expertos imparciales? Yo creo que sí. También escuchamos a Michael y Catherine Camerano, amigos muy cercanos de John, que nos dan un vistazo a la relación de Karen y John. Michael testifica que esa noche en el C.S. McCarthy's, recuerden, ese es el primer hogar en el que estaban después de irse al Waterfall, Karen y John parecían felices, incluso besándose en un video de vigilancia. No vio señales de una pelea, aunque admite que, como cualquier pareja, discutían a veces. Catherine habla de cómo John era un héroe para sus sobrinos y cómo Karen estaba devastada esa mañana, mandándole mensajes a las 6:34 de la mañana diciendo: está muerto, lo encontraron en la nieve. La fiscalía usa estos mensajes para decir que Karen estaba siendo sospechosa, pero la defensa los reinterpreta como una reacción de shock. Los Camerano nos hacen ver a Karen y a John como una pareja normal, no como una relación al borde del colapso, como quiere la fiscalía. Y luego está Paul, el hermano de John, cuyo testimonio es bastante conmovedor. Paul sube al estrado y habla de John como un héroe familiar, alguien que sacrificó todo por sus sobrinos. Dice que Karen no era súper cercana a la familia, lo que la fiscalía usa para sugerir que la relación estaba fracturada. Pero Paul no puede confirmar una pelea específica esa noche, y su testimonio no le da a la fiscalía el golpe que esperaban. Es un momento que nos recuerda el costo humano de este caso, un hermano llorando a su héroe, atrapado en un circo judicial. Así que rebobinemos. ¿Qué tenemos después de 2 meses de juicio? La fiscalía dice que Karen, borracha y furiosa, atropelló a John con su camioneta y lo dejó morir. Tienen la luz trasera rota, fragmentos en la escena, mensajes de voz de Karen gritando, el ADN de John en el auto, datos del vehículo mostrando esa maniobra en reversa y testigos como Jennifer McKay diciendo que confesó. Quiero decir algo bien importante que tienen que tener en cuenta para entender esta teoría de la conspiración mucho mejor. Todo esto, todas estas pruebas, ¿ok?, pasaron por las manos del investigador principal, Michael Proctor, que es amigo de los Albert, que mandó todos esos mensajes horribles sobre Karen, diciéndole a sus amigos también que le van a echar la culpa a la chica. No dice a Karen, pero dice a la chica. Y también hay que recalcar que todos esos fragmentos en la escena que encontraron, 40 y tantos fragmentos de esta luz fragmentada, no los encontraron en la primera búsqueda, ni en la segunda.
los encontraron después de que la camioneta de Karen Read estuviera en posesión de Michael Proctor. ¿Okay? Primer equipo de búsqueda, no encuentra nada. Segundo equipo de búsqueda, no encuentra nada. Michael Proctor tiene acceso al vehículo de Karen Read. Días después, 40 y tantos pedazos de luz en la escena del crimen. Ok. La defensa contraataca con una historia de encubrimiento. Dicen que John fue atacado en la casa de Brian, quizás por Albert, quizás su sobrino Colin, quizá Brian Higgins. Apuntan a los rasguños en el brazo de John, que la doctora Russell dice que son de un perro. Tienen a los expertos ingenieros de ARCA diciendo que no fue un atropello y que sobre todo tienen los errores policiales. Vasos de plástico y bolsas de supermercado para recoger pruebas. Un soplador de hojas en la escena. Un investigador como Proctor que parece odiar a Karen desde el minuto 1. Pero espera, hay más. Brian Albert y Brian Higgins se deshicieron de sus celulares. Uno justo antes de una orden de preservación, el otro en una base militar. Y Albert vendió su casa, la supuesta escena del crimen, realojó a su perro y niega las llamadas con Higgins en la madrugada. La defensa incluso alega que los fragmentos de la luz trasera fueron plantados y que un video de la camioneta de Karen fue manipulado. ¿Esto es una conspiración o una distracción? Y luego están las controversias que hacen que este caso sea aún más loco. La búsqueda de Google de Jennifer McCabe a las 2:27 de la madrugada. La conducta de Michael Proctor con estos mensajes misóginos destituye la credibilidad de la investigación. La teoría del perro de la doctora Russell. Los expertos de ARCA, con su factura de $23,000, levanta sospechas sobre si la defensa jugó sucio o no. Y los celulares de Albert y Higgins, junto con la venta de la casa, alimentan la narrativa de un encubrimiento. Pero también hay algo más grande. Una investigación federal que involucra a Brian Albert, Jennifer McCabe, Colin Albert y Brian Higgins, citados ante un gran jurado. Aunque el fiscal Hank Brennan dijo en 2025 que esta investigación cerró, la defensa de Karen insiste en que hay más por descubrir. Y no olvidemos el impacto cultural. Manifestaciones afuera del tribunal. Personas enfrentando cargos por acosar a testigos como McCabe. Y un documental en HBO que se estrenó el 19 de abril del 2025 y tiene a todos pegados a la pantalla. En X, la gente está dividida. Algunos dicen que Karen es una víctima, otros que es una asesina que se salió con la suya. Después de todo esto, testimonios, escándalos, teorías, el jurado se sienta a deliberar. Pasan días, pero no pueden ponerse de acuerdo. Algunos creen que la fiscalía probó que Karen es culpable. La verdad no veo cómo llegaron a esa conclusión después de haber visto el juicio, pero bueno. Otros dicen que las pruebas no son suficientes, que la teoría del encubrimiento tiene sentido. El 1 de julio del 2024, la jueza declara un juicio nulo. Karen evita la condena, pero no está libre. Un segundo juicio comenzó en abril del 2025. Y mientras grabo esto, el caso sigue dando de qué hablar. Pero eso es para nuestros próximos episodios, porque les prometo que vamos a seguir este caso semana a semana, analizando cada giro del segundo juicio y comparándolo con lo que acabamos de escuchar, para que vean cómo evolucionan las pruebas, los personajes y las estrategias. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es Karen Read una mujer atrapada en una conspiración policial con Jennifer McCabe, Brian Albert, Brian Higgins y Michael Proctor escondiendo la verdad? ¿O es una novia que en un momento de furia cometió un crimen terrible y casi se salió con la suya? ¿Qué pasa con esa búsqueda de Google a las 2:27 de la madrugada? ¿Y los rasguños del perro? ¿Y los celulares destruidos? ¿Y la casa vendida? ¿Y el perro que nadie puede encontrar? Este caso nos ha dado personajes que no olvidaremos. John, el héroe trágico. Karen, la acusada que divide al mundo. McCabe, la testigo con una búsqueda sospechosa. Albert, el ex policía que vendió su casa y se deshizo de su perro. Higgins, el agente que tiró su celular en una base militar. Proctor, el investigador que se hundió solo. Russell,
una experta con la teoría del perro, Wolf y Rentschler, los científicos en medio de un escándalo. ¿Quieres escuchar sus teorías? Mándenme un mensaje en mis plataformas en X y en Instagram. Me pueden encontrar como Crimenigma. Ese caso está lejos de terminar y nosotros vamos a estar aquí para desentrañarlo todo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden seguirnos en X y en Instagram para no perderse nuestro próximo episodio, donde empezaremos a desglosar el segundo juicio de Keanu, semana a semana. Hasta entonces, mantengan los ojos bien abiertos y las teorías listas. Nos vemos pronto.